Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lidérate. Hoy estamos muy contentos con un episodio más. Fer, bienvenida, coanfitrión de Lidérate. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado, Miguel Rodríguez, secretario general adjunto de CTM. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lalo. Bien, Fer, muchas gracias por recibirme en su casa. Bien, a sus órdenes, carta abierta para lo que sea. Miguel, pues obviamente muchas gracias por darte el tiempo, Al muchas contrario. gracias por venir aquí a compartir tu liderazgo, tu historia y que podamos conectar con la comunidad. Excelente. Puesto. Fer, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de estar en un episodio más aquí con una gran trayectoria de liderazgo con Miguel. Entonces, pues, Miguel, llevas aproximadamente ¿cuántos años estando al frente de CTM? Estando al frente como tal, yo creo que unos 10 años de la organización que represento, pero trabajando ya directamente en CTM, yo creo que llevo alrededor de unos 20 años Wow, aproximadamente, un poquito más, seguramente. excelente. ¿Cómo te llamó la atención toda esta parte de incursionar en CTM? Fíjate que empecé muy chavo. La enorme ventaja, empecé chico, empecé al filo de los 13, 14 años. Algo que me encantó siempre era trabajar, eso lo aprendí en mi papá. Ujú. Desde los 10 años mi papá me llevaba a la oficina, a su oficina, de mecanógrafo. Todavía no había el recurso para comprar una computadora. Entonces era a máquina escribir, hacer oficios con la máquina escribir, atender gente. Y yo veía en mi papá mucho el don de servicio que él y que sigue teniendo, ese don de servicio, esas ganas de ayudar a la gente. Y eso me ayudó muchísimo porque yo yendo a la oficina, yendo a trabajar con él, que solamente pues lo podía hacer en las tardes, y que aparte no era opción, era vas porque vas. Ujú. Abríamos siempre a las 5 de la tarde, cerramos a las 8 de la noche, y los sábados íbamos de 9 a 2. Y en verano o en vacaciones, ahí sí iba todo el día. Eh, Siempre me llamó mucho la atención el tratar con la gente, el escuchar a la gente. Entonces me empezó a llamar la atención, le pedí permiso para poder ir más tiempo. Eh, Me ayudó mucho que en la prepa, por ejemplo, yo estudiaba por las tardes, entonces tenía más tiempo para estar en las mañanas, porque generalmente es cuando la gente va más a la oficina y hay más trato con gente. Podía ir a visitar empresas. Así fue cuando me empezó a llamar la atención y esa fue la razón por la que me empezó a llamar la atención. Y además empecé a ir a asambleas de trabajadores muy pequeño, muy pequeño, tanto aquí en Querétaro como en otras partes de la República. Y esa fue la manera en la que me empezó a llamar la atención. Wow, aproximadamente desde los 13 años, entonces Así empezaste a es. incursionar. Ok, entonces viste esta parte de empezar el trato con personas y todo desde tu papá. Así Entonces es. él fue quien te empezó a forjar forzosamente a fuerzas Sí, o voluntariamente a fuerza fue. sí. No había opción, no había una Ujú. alternativa en decir que no. Y te llamó la atención entonces desde el principio. Me llamó la atención. Y pues ahorita es lo que me apasiona, es una gran pasión que tengo en escuchar, porque en esta parte te vuelves todólogo en el buen sentido de la palabra, te vuelves psicólogo de repente, te vuelves orientador, te vuelves abogado, te vuelves médico, porque aparte encuentras un sinfín de historias de la gente. Hay cosas muy malas con las que te topas, cosas de anécdotas de los propios compañeros, y hay otras muy buenas, que eso es que son las que más te dejan satisfacción personal. Muy pocas veces dan las gracias y eso es completamente comprensible, pero más allá de las gracias es la satisfacción de saber que ayudaste a alguien, sea un niño, sea al propio compañero, al papá del compañero ante el seguro social, lo que sea, pero esa es la gran satisfacción y por eso es mi pasión. Excelente. Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo fue todo tu proceso de infancia, desde chiquito, cómo lo empezaste a vivir. Nosotros somos de Jalisco, somos originarios de Jalisco, pero yo me voy a evidenciar, tengo 43 años, voy para 44, entonces ya no estoy tan joven, pero me siento muy joven, es lo más importante. Pero a mí me traen aquí desde el año. Entonces, pues soy más queretano que muchos, pero no lo puedo decir eso frente a queretanos porque se ofenden. Ya hago todo mi preescolar en Querétaro, hago básicamente toda la parte académica la hago aquí en Querétaro. Eh, y desde entonces, como les comentaba hace rato, mi papá me insiste mucho
me fui a trabajar desde joven. Ahora, mi primer trabajo, la realidad es que no fue la oficina. Yo desde los 10 años, había una amiga de mi mamá que distribuía productos de limpieza a diferentes empresas y oficinas. Entonces yo empecé de cargador. Entonces íbamos a la central de abastos desde temprano. En la central de abastos cargábamos. En el Mercado de la Cruz también había un lugar que vendía a mayoreo productos de limpieza. Y de ahí nos íbamos a distribuirlo a diferentes partes de aquí de la ciudad. Después ya, eso solamente en el verano. Ya terminando el verano, como a los 12 años más o menos, 13 años es cuando mi papá ya me ve un poquito más productivo para él. Entonces me dice, ahora sí, ya vente para acá, para la oficina. Y coincide en que en la secundaria yo elijo, en lugar de irme a carpintería, perdón, a electricidad, elijo irme a taquimecanografía en la escuela, y me ayuda también mucho para trabajo de oficina. Entonces, pues desde archivar, desde crear carpetas, desde organizar toda la parte de la oficina, entonces también conozco un poquito la entraña porque me tocó solamente trabajar él y yo, porque trabajé y sigo trabajando con mi papá. Eso me ayudó bastante. Pero mi infancia era esa, era ir a las empresas, por ejemplo, acompañando a mi papá. De repente había torneos de fútbol en alguna empresa, por ejemplo, mi papá atendía Tremec. Entonces, en Tremec cada año hacían torneos de fútbol para los hijos de los trabajadores y me metía yo ahí. Luego, y no era necesariamente que yo tuviera el mejor promedio, pero para los que tenían mejor promedio durante el grado escolar o el ciclo escolar, nos hacían recorrido en toda la planta, porque es una planta enorme. Yo ahorita desconozco si sigue siendo la misma magnitud de planta, pero había 3 plantas adentro de la empresa. Y una planta era forjas. Entonces, pues nos llevaban a toda la empresa, toda la empresa a conocerla. Ahí hacen transmisiones para los vehículos. Ujú. En un momento incluso llegaron a producir transmisiones para tanques de guerra, para cada uno de pues sí, eran 4 transmisiones. Entonces, esa era mi infancia, escucharlos. Cuando mi papá llegaba a la hora de la comida, pues era escuchar las pláticas de mi papá, que pasaba esto, que en tal comité, en tal sindicato. Y también crecí con eso, escuchando. No teníamos familia aquí en Querétaro, prácticamente estábamos solos. Toda la familia de mis papás vivían en Ocotlán, que es de donde somos. Y básicamente era eso. Y también era un Querétaro en el que pues podías vivir. Nos tocó, por ejemplo, la construcción del estadio, la construcción del auditorio. Entonces era un Querétaro maravilloso. Wow. Estaba Muy en bien. crecimiento también Querétaro, ¿no? Un crecimiento pujante. Por ejemplo, yo alcancé a ver Clemente Jax, que es donde está el TEC de Monterrey. Toda esa parte. Todavía Singer estaba operando. Un Querétaro en el que ya la última empresa era Tremec. Ujú. Cuando decías es que voy a ir a Santa Rosa Jáuregui, era ya otra ciudad. Ujú. O cuando decías voy a ir al pueblito, también ya era otra ciudad. Y qué decir de San Juan, ya lo veías lejanísimo. Lejísimo. Ujú. Pero pues también gracias a que había una gran paz laboral, se abre el Tratado de Libre Comercio, se firma el Tratado de Libre Comercio. Querétaro empieza a ser un polo de desarrollo increíble para los inversionistas. Muy bien. Dejó de ser puebletano, ¿no? Dejó de ser Un poco. pueblétaro Un poco. y empezó a ser un gran polo de inversión, con un crecimiento extraordinario. Ujú. Oye, Miguel, ¿cómo fue para ti? Como que fue muy atinado, ¿no? El estudiar y estar como trabajando y agarrando experiencia. Una gran bendición porque combinaba esa parte. En un inicio, a mí toda la vida me ha gustado la locución. Entonces, en un inicio, yo le decía a mi papá, oye, fíjate que estoy entre 3, meterme a ciencias de la comunicación, meterme a medicina o meterme a derecho. Lo que más empataba con mi chamba, pues era derecho. Entonces, pues no quedó de otra más que meterme a derecho, pero me ayudó muchísimo. Que la realidad es que no hay mejor escuela que la experiencia. Ujú. Yo sin haber estado en la licenciatura, en la carrera, muchos aspectos de la ley federal del trabajo, pues ya eran conocidos, ya eran sabidos, porque pues era con lo que convivía todo el día. No me preguntes de familiar ni de penal, porque hasta la fecha no lo sé. Conozco lo básico, pero no estoy actualizado. Pero el tener ese binomio de poder trabajar Ujú. y poder estudiar a la par es una maravilla. Yo creo que es un complemento extraordinario
te da un crecimiento y un valor agregado para cuando sales de la carrera, te ayuda, que ahorita está muy en boga la educación dual, que es básicamente eso. Ujú. Eh, pero que si lo sabes aprovechar, si tienes la oportunidad, en verdad vale muchísimo la pena. Pudiste combinarlo, ¿no? Pude Tuviste la combinarlo, me ayudó muchísimo porque aparte también mi chamba sí es estar con los trabajadores, pero también hay que negociar con las empresas. Tú estás sentado con el ingeniero industrial, estás sentado con otro abogado, estás sentado con un licenciado en administración de empresas y traes puntos de vista diferentes y de repente sí lo digo, o sea, de repente yo la regaba. Yo decía, no, es que yo tengo la razón, pero yo estaba hablando que tenía 18, 20 años. Yo ya decía, no, es que como estoy estudiando, pues yo ya me sé la ley de memoria, ¿no? Que iba a saber la ley de memoria. Pues yo me asumía el experto en ley federal del trabajo. Pero cuando también te dicen, oye, no, a ver, cálmate y escucha, y eso también me ayudó mucho mi padre. A ver, escucha primero antes de dar una opinión, y ahora sí, con razonamiento, pues ahora sí platícalo, ¿no? Eso te ayuda muchísimo, porque también escuchas experiencias, conocimiento de otras personas y perspectivas de lo mismo que haces, pero de otras personas. Y eso te ayuda bastante. Y de todo tipo de personas, de cualquier persona. Porque lo que yo le comparto mucho a los compañeros es, yo no estoy obligado a conocer o a ser experto en una máquina de inyección. Y tú no estás obligado en ser experto en derecho del trabajo. Pero si combinamos los dos conocimientos, entonces podemos hacer maravillas. Y eso es algo que aproveché mucho al momento de estar estudiando y trabajando. Ok. Justo te iba a preguntar eso, Miguel. Empezaste muy joven, ¿no? Empezaste muy joven en todo esto. Sí, ¿Ya tenías bien claro quién ibas a ser como lo que eres el día de hoy? O sea, ¿si ya lo tenías claro o se fue dando poco a poco? lo tenía relativamente claro. De hecho, tengo dos visiones desde entonces, desde chico. Tenía más o menos como unos 17 años y yo dije, quiero hacer un posgrado en la Organización Internacional del Trabajo, que es la Oficina del Trabajo de Naciones Unidas. Yo dije, ¿cómo? No lo sé, pero lo tenía clarísimo y lo conseguí. Lo conseguí a los 25 años, 24, 25 años. Me dieron una beca para poderme ir a estudiar a Turín. Y ese fue como mi primer objetivo, ¿no? Y tengo dos objetivos claros de lo que quiero ser. Tan claro no lo tenía en ese entonces, tenía solamente el quiero irme a estudiar a la OIT. Sí quiero ser una persona que trascienda en el sindicalismo en Querétaro, eso sí, lo tenía y lo sigo teniendo muy claro, en ayudar a la gente dentro de mis posibilidades y mi conocimiento, pero creo que todavía me falta mucho por poder alcanzar mi objetivo que tengo de vida. Pero sí, más o menos Ahí la llevo. te estaba llevando el camino, ¿no? Me ha estado ayudando el camino y me ha estado llevando el camino, como bien lo dices. Wow, qué increíble todo este enfoque que has tenido desde pequeño, ¿no? Bueno, has ido forjando un currículum impresionante a lo largo de todos estos años. Tienes un nivel de humildad muy grande y lo aprecio muchísimo, pero me gustaría que nos platicaras un poquito cuáles han sido como todos tus cargos, porque tienes muchísimos, si quieres de manera general, pero más que nada, ¿cómo le has hecho, Miguel, para poder gestionar tu tiempo y poderte preparar tanto? Yo no me casé tan chico y eso creo que fue un acierto que tuve, porque al final te ayuda a seguir con cierta libertad de si te sale una oportunidad para irte a estudiar a tal lado, pues la tomas, ¿no? Y de repente también mi trabajo me da la oportunidad de decir, me ausento cierto tiempo y más antes. Y bueno, no habría gran hueco dentro de la organización. Algo que la realidad también me ayudó mucho es ir desarrollando líderes dentro de la organización y líderes de base. Identificar liderazgos dentro de la organización, porque hubo y digo, aparte fue un familiar, este, lejano, pero familiar, me dijo, no vayas a cometer un error muy grave. Y yo, ¿cuál? No le enseñes a alguien más lo que tú sabes
porque si no al rato va a querer quitarte tu puesto. Dije, no, yo lo veo completamente diferente, al contrario. O sea, yo quiero ir desarrollando, transmitiendo el conocimiento, pues más bien, más que me lo quite, pues para que me ayude, ¿no? Porque lo que quiero es crecer en todos los sentidos. Y eso creo que lo empecé a implementar desde los 20 años dentro de la organización. Eh, no fue fácil, porque también era convencer al jefe. Ujú. Sin embargo, creo que eso me dio la oportunidad de gestionar un poquito los tiempos. Decir, Sí. bueno, se quedan 3 personas que ya fueron siendo desarrolladas de manera paulatina, con su tiempo. Te encuentras de repente con algunas traiciones en este ámbito sindical, pero es completamente normal. Yo creo que en cualquier ámbito te puedes encontrar con ese tipo de personas, con poca lealtad o pocos valores, pero también es algo en lo que hemos tenido cierto acierto, valga la redundancia. Eh, y eso me ayudó. Entonces, he sabido administrar parte de mi vida personal, mi tiempo personal, con la parte académica, que cuando me sale de repente una oportunidad o me salía alguna oportunidad de, oye, pues existe esta beca para que te puedas lanzar a X país, no, sí, cómo no, no pasa, pues, me arranco a donde sea, hasta el sobaco del diablo, no pasa nada, yo me voy, Ujú. porque al final es aprendizaje. Y te vas a encontrar allá con compañeros sindicalistas de otros países, con otras prácticas, pero que al final te van a dejar algo de experiencia. Y así fue como lo fui gestionando y tratar de implementar ese tipo de prácticas aquí. Y creo que nos fue muy bien, nos ha ido bien y sigo todavía en busca de Este, más, sí, 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 de seguir, porque esto sigue evolucionando claro. más con la tecnología. Ya te acabas de mencionar algo bastante importante, esta parte de que primero elegiste a tu pareja. Quiero pensar, ahorita me gustaría que nos platicaras cómo elegiste a la pareja que tienes hoy en día para que te pueda apoyar en gestionar tu tiempo con tu familia y que aparte lo puedas seguir preparando. ¿Cómo pudiste elegir? Fue algo muy interesante porque a mí me invita en ese entonces el sector del trabajo a ser Procurador General de la Defensa del Trabajo en el 2009, 2008 más o menos. Y dije, bueno, a ver, pues nunca he estado en gobierno. El proyecto estaba muy interesante porque él le quería dar una imagen más humana a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Al final ahí es donde llega el trabajador derrotado, despedido, acabado, sin dinero. Entonces, en ocasiones, al ser una oficina burocrática o una oficina gubernamental, tiende a ser, pues, con ese estigma, ¿no? A ver, hay que se espere 1 hora, que se espere 2 horas en ser atendido. Entonces, creo que esa parte la mejoramos. No me encantó trabajar en gobierno, pero ahí la conocí. Ella era pasante de un despacho de abogados. Eh, Macheamos, nos flechamos los dos, pero ella me conocí en el ámbito, pues, estrictamente burocrático, en el que al final entras a las 8 y sales 3:30. Que al tener una posición pues como de dirección, pues no hay hora de salida. Sin embargo, yo de ahí me iba a CTM, porque pues hay que seguir atendiendo a la gente y particularmente a los comités ejecutivos, a los comités sindicales. Cuando nos casamos, sí es un choque para ella, porque yo al final decido renunciar a la Procuraduría, dedicarme nuevamente al 100% al sindicalismo, que para mí es, insisto, mi pasión, mi vida. Más bien a mí me gusta gestionar mis tiempos, generar mi propia agenda, no estar atado a una oficina. De hecho, no me gusta estar en la oficina. ¿Por qué? Porque los problemas no van a llegar a la oficina. Y sí fue un choque al momento porque pues ella, insisto, me conoció en una oficina con un horario definido, pero lo fuimos trabajando muy bien. Es una señora que amo y que tenemos 3 hijos y nos ha ayudado bastante también el que ella es abogada, que comprende muy bien esta parte del sindicalismo. Costó, insisto, un poquito de trabajo los 2 primeros años, pero al final creo que supimos hacer una buena amalgama entre los dos como equipo. Excelente, como equipo. Así es. Súper. Y otro punto también muy importante que ahorita mencionaste es de que para tú poder gestionar tu tiempo empezaste a trabajar en líderes. ¿Cómo es desarrollar el talento de un líder? Es que al final eso, si no lo haces, te estás dando un balazo en el pie. Eh, Hay gente que es muy egoísta, que no comparte el conocimiento, que incluso se quiere guardar la información para sentirse
fundamental dentro de una organización, y hablo en general. Con poder, ¿no? Exactamente. No, es que si no me van a correr. No, a ver, es todo lo contrario. Es comparte la información, comparte tu conocimiento, comparte tus estrategias, porque pueden surgir estrategias muchísimo mejores con 2, 3 personas, 3, 4, 5 cerebros más. Y al final tú solo y tú mismo te estás ayudando. Pero sí es importante que basemos que el liderazgo es generar más líderes. Eso forma parte de ser un líder. Y a nosotros nos ayuda mucho porque tenemos un semillero de líderes dentro de las empresas, aunque no se crea. Eh, y es lo que yo les digo a ellos. A ver, ustedes como esas maquinitas de que sacan peluches. Es así. Ustedes fueron electos por la gente. La gente les tiene toda la confianza. Entonces la base ya la tienen, que es el liderazgo. Por algo la gente los eligió a ustedes. Por ser los que más gritan, por ser los que más reclaman, por ser los que... Por algo. Ahora vamos a pulirlos. Son diamantes, una perla. Ahora hay que pulirlos. Y eso toca a nosotros. Me toca a mí compartir este conocimiento, generar y desarrollar ese soft que de repente algunos no tenemos porque no nacemos con él, irlo desarrollando poco a poco. Pero el don de servicio ya lo tienen. Entonces hay que generar compañeros que te ayuden. Aquel que te vaya medio estorbando, pues intégralo más, porque a lo mejor algo tiene, algo pasó, algo está pasando en su vida, que habrá que escucharlo. Y entonces hay que ir generando más y más líderes, que es lo que ocupamos ahorita. Bastante de acuerdo con lo que estás comentando. Es algo muy, muy importante para la comunidad, ¿no? Escuchar este tipo de cosas, porque sí, efectivamente, la mayor mentalidad a veces, ¿no? Que tenemos es de me quedo yo el conocimiento y porque si no, me van a pasar encima, ¿no? Entonces, Sí. qué bueno que compartes esta parte. ¿Cómo le has hecho para poder generar ese nivel de responsabilidad contigo mismo para poder dar un servicio a los demás? Primero estar bien conmigo. Sí. Eso es elemental. Yo no puedo, y es completamente normal. No todos los días te despiertas de buenas. No quiere decir que uno no tenga problemas en casa. No quiere decir que incluso uno no tenga problemas de salud. Sin embargo, mentalmente uno tiene que estar bien. O sea, tiene que estar bien primero con uno mismo. El saber que el que está haciendo, que se están haciendo las cosas bien y que se vale que alguien llegue y te diga, oye, noto que algo no va de manera adecuada en las decisiones que estás tomando, y recibirlo con la mente abierta, no ponerlo luego el caparazón. Y después empezar a trabajar con la gente, o sea, empezar a escuchar a la gente, pero primero lo elemental es estar bien con uno mismo, poder estar bien con uno mismo, poder estar bien con tu equipo de trabajo, darle la confianza a tu equipo de trabajo. O sea, yo no puedo llegar con una persona que forme parte de mi equipo y decirles que no te creo. No, eso, o sea, siempre es el voto de confianza al equipo, porque es prácticamente una familia. Y es lo que yo digo, dentro de CTM, yo no tengo un equipo de trabajo, yo tengo una familia, porque nos compartimos, a pesar de que no nos vemos tanto, porque pues, estamos dentro de las empresas, y de eso se trata, porque ahí es donde están los problemas. Al final, pues compartimos en ocasiones los mismos problemas de la gente, escuchamos cosas en verdad espantosas, horribles, eh, pero se le tiene que dar solución. Y entonces problemas uno y problemas de los demás, pues tienes que estar primero bien contigo, bien con tu equipo y sentirte cómodo. Y después bien con los demás, ¿no? Y aquí te haces de muchos enemigos porque pisas muchos callos. Y lamentablemente hay ocasiones, y eso no creo que sea un problema de la persona. Muchas ocasiones los problemas los generan los mandos medios, los supervisores o los jefes, pero es porque no los capacitan. Sin embargo, ellos no se pueden sindicalizar para nosotros poderlos proteger. Pero lo que sí les ofrecemos a las empresas es capacitarlos para que sepan tratar a la gente. Y es lo que le decimos a las empresas. Yo se los digo personalmente a los gerentes o directores de recursos humanos. Es un gran técnico, un gran trabajador. Puede incluso hasta reparar una máquina, una prensa, ¿no? De 1,000 toneladas. Te la puede reparar. Es el mejor trabajador que tuviste, pero es el peor líder porque no sabe mandar a la gente. Y ya te deshiciste de un gran trabajador
por haberlo convertido en supervisor. Porque el problema es que al momento en que tiene gente a su cargo, pues tiene que lidiar o tiene que ser una dualidad entre seguir siendo un gran trabajador en la parte operativa, pero también ser un gran líder. El problema es que nunca desarrollaron el liderazgo en él. Y al momento en que nosotros pedimos su baja por un maltrato con la gente, pues la empresa se está deshaciendo de un extraordinario trabajador. Y ese es un problema que las empresas tienen. Entonces te vas haciendo de enemigos. Y en el camino, pues vas dejando también gente que no te quiere. Sí. Pero no es un tema personal, es porque nosotros exigimos que a la gente se le trate bien. Wow. Puntos súper importantes. Muchas gracias. Sí, me mencionas esa parte, ¿no? Que el trato con la gente, ¿no? Y vi en tu biografía que fuiste maestro también. Así ¿no? es, fui docente ¿Qué en la legado, UVM y en la UAC. qué legado querías dejarle a los estudiantes? Justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, esa parte humana, esa parte que tú tienes, ¿no? Pues de ser un buen líder y poder compartir, ¿no? ¿Qué legado querías dejar ahí siendo docente? ¿Cómo te fue? Fíjate que fue una experiencia muy interesante porque yo empecé a ser docente a los 23 años. Muy joven. Y empecé a ser docente en maestría, en grado de maestría, y era maestría de administración. Cuando precisamente yo terminé la maestría, prácticamente al medio año empecé a ser docente. Y la forma en la que yo fui, pues como enseñado, por decirlo de esa manera, con mis docentes, dije, creo que no es la manera, no fue la manera más adecuada. Entonces cambié la dinámica del juego. Yo soy enemigo de, a ver, primero de dictar, dos, o era enemigo de eso, y dos, de tener la ley en la mano y a ver, apréndanse el artículo tal de memoria, pues, a ver, los papeles ahí los vas a tener. Tienes la computadora a la mano, más bien resuelve casos y casos prácticos. Entonces yo traía casos de las empresas, casos de trabajadores, y al grado que fuera, grado obviamente muy ad hoc a la carrera o a lo que se estuviera enseñando, pero yo les traía mejor los casos. O sea, en los exámenes era a libro abierto, ley en la mano, en el caso de los que estuvieran en licenciatura o maestría en Derecho, y computadora, todo abierto. Ahora resuélvelo. Obviamente casos que no dejaran a la subjetividad. Y era muy interesante porque al final mi objetivo no era reprobar y la realidad es que nunca reprobé a nadie, pero era más bien aprender todos. Y al final, ya después de las calificaciones y todo el mundo me mentaba la madre porque sí tronaban el examen. Va más bien contestar el examen entre todos. Y cosas tan básicas. Sí, ahí sí me la manché, pero sí era la primera de las instrucciones de, a ver, lee todo el examen, no contestes nada, pon tu nombre y entregas, ¿no? No, güey, o sea, todos, creo que nada más 2 güeyes fueron los únicos que sí me entregaron el examen. Los demás, pero porque aparte en ese examen sí les puse algo de pesadilla. A ver, un trabajador que tiene 35 años y le toca tanto, a ver cuánto le toca de indemnización, si es justificado o no el despido. Y no, me mentaron la madre. Y es que no leemos, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, cosa extraña es que, por ejemplo, en la UVM, por 2 años consecutivos, me gané el reconocimiento al docente con la mejor evaluación. Porque al final es dejar el aprendizaje nada más. O sea, no es llegar y sancionar, es el que se les quede algo a los chavos. Y más a los de maestría que ya no estaban tan chavos. Y esa era la intención. No era forzosamente de apréndete algo. No es reflexionar sobre un caso práctico con distintas vertientes. Y sobre eso, ¿qué harías tú? Y con la ley en la mano y con todas las herramientas que puedas tener y que te quepan en tu escritorio y resuélvelo. Y esa era la idea. Y ya al final hacíamos una buena dinámica de, bueno, qué hubieran hecho ustedes y de acuerdo a la ley, y a ver, fundamentenlo y todo, ¿no? Pero creo que eso me dejó también un gran aprendizaje a mí porque te actualizas y te obligas a estarte actualizando porque hay ocasiones en las que te cegas, como dicen, te da ceguera de taller, porque dejas de leer cuando no enseñas y se te van muchísimas cosas. Y los chavos te retroalimentan y te cuestionan y ahorita entiendo que es peor. Yo dejé de dar clases precisamente cuando me casé, todavía duré dando 1 año más de clase, pero ya no me daba la vida.
Me empecé a los 33, todavía como a los 34, más o menos terminé de dar clase. Duré como 10 años dando clase. 10 años, pues sí fue Sí, un buen rato, ¿no? Y un buen legado que dejaste, ¿no? Como sí, dices, sí, 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 me gustó. hiciste la manera como aprendiste tú también, ¿no? En la práctica, Sí, que era lo importante. así es. Y eso era lo ideal. Por ejemplo, cuando di procesal en la UAC, que en la UAC en ese entonces no sé si lo siga haciendo o siga habiendo, había libertad de cátedra. Todos los maestros eran intocables. Ujú. O sea, ahí les traía un expediente de la Junta de Conciliación y a resolver y era padre. La dinámica era divertida, eh, porque no es el típico profe o el típico güey de, a ver, saquen su libreta y vamos a anotar no, casos prácticos. Porque es la vida, Ujú. ¿no? Casos prácticos, la vida real, lo que está sucediendo ahorita en la calle. Oye, me corrieron, ¿cuánto me toca? ¿Qué me toca? ¿Es legal? ¿No es legal? Estos son los casos prácticos, ¿no? Y con la ley abierta, porque pues así es la vida. No va a haber un juez que te diga, no, no saques la ley. O no va a haber en una asamblea, no te van a decir, no, no saques no lo googlees. La vida está llena de retos. Muy bien, Miguel. Oye, y también en tus conferencias, dijiste que dabas conferencias, Ajá. ¿cuáles eran los temas o cuál es el fin que querías llegar tú con esas pláticas? Mucho a la reflexión para las empresas, más para las empresas. ¿Iba enfocado a la Sí, mucho para las empresas. Hubo alguna hacer ocasión, conciencia o? sí, sí, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, ya rebasamos el siglo XXI, estamos en el 24, sigue habiendo mucha violación a derechos de los trabajadores, por muy insólito que se escuche. Y escuchamos, y sí es cierto, o sea, Querétaro es punta de lanza en el país de creación de empleos, de empresas innovadoras, de empresas muy tecnológicas. Pues todavía sigue habiendo pequeñas empresas, microempresas o pequeños empresarios siguen violando los derechos de los trabajadores. Entonces, hay que hacer conciencia con la gente, porque siempre es un tema el que pues, no trates como a ti o trata como a ti te gustaría que te trataran. Eh, Porque sí, lamentablemente, hay gente que está en un gran estado de indefensión y el problema es la falta de conocimiento. Ese es el gran problema que tenemos, por lo menos en Querétaro. Hay muchos trabajadores que tienen falta de conocimiento y no están obligados a conocer, porque al final, pues uno sale a la chamba a hacer lo que sabe hacer, no a obligarse a aprenderse la ley federal del trabajo, la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Pero si uno conociera sus derechos, híjole, sería de obligaríamos a los patrones a, a cosas que al final pues, son derechos, ¿no? Sí, justo le comentaba la otra vez a Fer, ¿no? Le decía que también a veces pues hay muchos empresarios, mucha gente que, más bien emprendedores, ¿no? Que abren su negocio y todo. Y también a veces a lo mejor hay ignorancia de cómo ser con el colaborador, ¿no? O sea, Sí, también esa parte, a lo mejor no es que sean groseros o que no cumplan la ley, sino que también hay ignorancia del parte del dueño, ¿no? lamentablemente México es un país caro para los emprendedores, porque pues vemos con mucha alegría, por ejemplo, que se duplicaron los días de vacaciones. Vemos con mucha también y una gran posibilidad que los días de aguinaldo se dupliquen. Y eso al final es una carga patronal, ¿no? Pero como derechos de los trabajadores dices, oye, muy bien, porque Ujú. pues por muchos años fuimos uno de los peores países en vacaciones, muy por debajo incluso de Venezuela. Sí. Pero el problema es que todo se le carga al patrón. O sea, los impuestos siguen corriendo a cargo del patrón. México es uno de los países en donde los patrones, los empleadores pagan más impuestos. Y eso es algo que se ha perdido de vista y que ya dejamos de ser un país de una lucha de clases férrea, porque con esto no vamos a conseguir nada. Ya no tenemos que estar polarizados, pero sí, más bien voltear a ver al gobierno de disminuir impuestos al patrón, a quien genera empleos. En pandemia, por ejemplo, muy pocos gobiernos estatales, y peor el gobierno federal, no apoyó a los patrones. No subsidió, por ejemplo, ciertos impuestos, que hubo patrones que se tuvieron que cerrar, hubo patrones que quebraron, y que bueno, pues es lamentable, ¿no? Entonces, sí, hay patrones emprendedores, particularmente Emprendedores, sí, más emprendedores, que nada. que dicen es que los impuestos me matan. Y es algo lamentable que al final, si no cumples
Y en ocasiones, de manera muy lamentable, el patrón o el emprendedor con el incumplimiento más sencillo es con el trabajador. Ujú. Justo. Sí, muchos se quedaron con la bendición de Dios nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Miguel, tienes un posgrado en liderazgo juvenil. ¿Cómo le hiciste para poder bajar toda esa información que tú adquiriste y poderla implementar con tus líderes? cuando yo regreso de cada curso, primero platico con el equipo, comparto material, comparto audios o comparto videos y comparto mis experiencias. Y después lo comparto con los comités. La misma información. O sea, no es una información sesgada, no es una información diferente a la que comparto con el equipo. Pero primero lo hago con el equipo porque también ellos me ayudan a replicar la información con los comités. Y esa es la manera en que lo hago. Y siempre cuando estoy uno a uno o cuando estoy en una revisión de contrato con el comité, con la comisión incluso, cuando tengo la oportunidad de compartir este tipo de experiencias que he tenido en países fuera de México, lo hago. Por ejemplo, en la parte de liderazgo. En la parte de liderazgo que fue en Israel, eh, hay una organización sindical que tiene un capítulo especial para jóvenes y tienen centros comunitarios exclusivamente para jóvenes. Y ahí entonces los jóvenes pueden ir a capacitarse, todo subsidiado por el sindicato. Los jóvenes pueden ir a capacitarse en distintas áreas, en distintos oficios. eh, Se les dan curso de oratoria, se les da curso también del código laboral. Vaya, un sinfín de cosas. ¿Qué podemos implementar acá? ¿Qué se les puede replicar a los chavos? ¿Qué se les puede replicar a los comités? ¿Qué se puede incluso platicar con los trabajadores en ese sentido y también con los patrones? Y esa es la forma en la que yo procuro bajar la información y el conocimiento. Wow. Sí, esta parte de poder transmitirle a ellos y que luego ellos vayan replicando para que también luego a veces los líderes como que se van abrumando, ¿no? De tanto que cómo le voy a hacer para que llegue a todas las personas que están abajo, ¿no? Entonces es una muy, muy buena estrategia. Fuiste representante de México en Corea del Sur para impartir la especialidad de sindicación comparada entre los gobiernos. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje? Primero la cultura de allá. Ese fue un aprendizaje interesante. Eh, sí es una cultura completamente ajena a la nuestra, a pesar de que tengamos aquí dos, tres coditos de empresas coreanas. Al final allá se comportan de una manera completamente diferente, completamente diferente. Y la forma en la que le destinan su vida al trabajo. No tienen vida, no tienen vida personal, no tienen vida para ellos. La tecnología está radiante allá, pero si no la gozas, si no tienes tiempo para gozarla con tus hijos, si no tienes tiempo para darte un espacio de salir cada 8 días con tus hijos, porque tus hijos están en la escuela, en un internado, y que los ves a lo mejor cada medio año o los ves un fin de semana al mes, pues no hay un equilibrio y no hay creo que México y particularmente los países de Latinoamérica somos bendecidos porque somos muy apegados a la familia. Sí tenemos ese valor a la familia, sí le damos una posición muy importante a la familia. De repente exageramos, pero sí se la damos y priorizamos a la familia frente al trabajo. Lo debemos hacer. Y allá en los países asiáticos, y hablo de Japón y hablo de Corea, más en el aprendizaje en Corea, porque ahí sí estuve incluso conviviendo con familias, no se la dan. O sea, la prioridad es el gobierno, la patria, por decirlo de esa manera, y el trabajo. Esa es la prioridad para ellos. Y después la familia. Y entonces están formando máquinas, están formando soldados para cuando sea necesario combatir contra Corea del Norte y están formando máquinas para levantar un país que ya se levantó de la guerra civil, ¿no? Ya se levantó de la guerra de las Coreas, pero quieren seguir siendo una potencia mundial con Samsung, que al final pues, Samsung es una gran marca, tienes N cantidad de productos de Samsung,
hecho por coreanos, pero que pues no todo es producto, no todo es trabajo y no existe ese equilibrio. Creo que ahí es donde les puedo decir, me queda de aprendizaje. En México tenemos tantas cosas y que evidentemente al desconocer la cultura de otros países, pues no lo valoramos. Pero cuando la conocemos, dices, ay, caray, creo que no estemos tan mal en esa parte. Ujú. Muchas gracias. Es una gran lección, ¿no? También, Sí, como tú dices, imagínate que no tener vida así, está muy cañón, ¿no? sí, es 24/7 actividad laboral. Y enseñan a los niños a eso, a darle su vida al empleo y darle su vida al Estado. Y siendo un país capitalista. Oye, y también tuviste oportunidad de estar en Madrid, ¿no? Sí, ¿Cómo te fue por allá? bien, estuve con una organización sindical como si fuera aquí la CTM, ahí se escucha muy curioso, pues la UGT, la Unión General de Trabajadores, es una de las dos organizaciones más importantes, la otra se llama Comisiones Obreras, igual, ¿no? Tiene una presencia muy importante en todo el país, en toda España. Eh, Tuve un gran aprendizaje. Hay una persona que me marcó muchísimo, muchísimo. Tienen ellos una universidad en Madrid. Allí fue donde estuve, pero pues ellos también atravesaron por el franquismo. El sindicalismo estaba prohibido. Entonces los dirigentes sindicales, los trabajadores se veían en tabernas, nos invitaron a conocer aquellas tabernas, nos platicaron un poquito la experiencia de aquella época o de aquella crisis en la que el sindicalismo estaba prohibido, en la que veían a más de 3, 4 personas reunidas y bueno, pues era prácticamente mandarlos fusilar porque era la presunción de que estaban conspirando en contra del franquismo. Eh, y que traen una dinámica pues muy avanzada la que nosotros tenemos en la parte de negociación con empresas, en la parte de la negociación colectiva, que lo que nosotros, el Congreso acaba de aprobar en el 19, en una reforma laboral respecto a la sindicación, a la negociación colectiva, pues ellos lo traen desde el 85, 90, más o menos, entonces traen un avance extraordinario y que a pesar de eso tienen problemas, ¿no? A pesar de eso. A pesar de eso, tienen grandes problemas, tienen grandes retos y que al final somos muy similares en muchos aspectos. Oye, sí, ahorita te iba a preguntar eso, ahorita que has estado en otros países, ¿no? ¿Qué tanto ves que estamos atrasados nosotros? Creo que hemos tenido un gran avance y, insisto, creo que hay unos aspectos en los que no estamos tan mal. Eh, de repente coincido en este tipo de cursos o posgrados con compañeros de otros países eh, o docentes que también son docentes en otros países Ujú. o que han dado cátedra en otros países. Y la realidad es que podré decir que todavía vamos retrasados en paternidad, por ejemplo, en maternidad. Hay países que tienen 6 meses de maternidad, por ejemplo, 1 año y medio de maternidad. De paternidad son 6 meses. En esa parte creo que vamos un poco retrasados. El tema de la equidad de género salarial, más allá de las actividades, más un tema salarial. Pero hay otros en los que no estamos tan mal. En la parte, por ejemplo, de seguridad social. Pocos países tienen un esquema de Infonavit como el que nosotros tenemos. Pocos países tienen un esquema como fondo de retiro como el que nosotros tenemos. Y también un esquema de seguridad social en cuestiones de salud. Suena muy curioso, pero por ejemplo en Canadá no tienen un esquema de salud. Tienen que pagar por seguridad social. En Estados Unidos, pues está el VidaCare, por ejemplo, Ujú. que también se tiene que pagar. Y entonces, eh, si hiciéramos una compilación de varios países, creo que sí hay algunos en los que sí nos rebasan por mucho, pero que en algunas otras cosas nosotros los rebasamos. Sin embargo, siempre el reto de México va a ser el tema salarial. Sí, Eso sí es claro. definitivo. Muy bien, Miguel. Oye, ¿y cómo defines tu estilo de liderazgo? ¿Cómo te defines? Procuro ser muy conciliador, pero sí soy temperamental. Me molesta muchísimo, uno, que las empresas sigan sin comprender en algunos aspectos, las personas, dirigentes de empresas o representantes de empresas que sigan sin comprender
la, la función que tienen y la importancia de su función. Que todavía exista, por ejemplo, personas, empresas que si se va la luz, regresan al trabajador a sus casas y les cobran el día. O les dicen tienes que venir a trabajar un domingo, por ejemplo, porque me lo Por debes, ese día. por ese día. Todavía hace falta esa sensibilidad en algunas personas. Porque pues, obviamente al ser ellos de confianza, pues no van a trabajar ni sábados ni domingos, en algunos casos. Sin embargo, trato de conciliar. Me molesta mucho va a sonar a cliché, pero sí me molesta mucho la injusticia. Hay una empresa en la que ahorita tenemos un conflicto muy delicado desde hace ya un ratito, desde el año pasado, de hecho, es gente de campo, pero esta empresa es una empresa vitivinícola de mucho prestigio. No ganan el salario mínimo los trabajadores. Y al momento en que la empresa identificó que estaban tratando de sindicalizar, empezó a despedirlos. Entonces, no es posible que todavía exista gente con esa mentalidad, ¿no? Pero bueno, la hay. Y me molestó cuando traté con las personas de la empresa. A tal grado que no me quieren y que pues el asunto está en un juicio, pero bueno, pues forma parte de mi Es estilo. parte de, ¿no? Sí, es parte de, ¿no? Así es. Desde tu perspectiva, ¿cómo consideras o qué se necesita para ser un buen líder sindical? Yo creo que es ganas de servir a la gente. Eso es lo único. Lo demás se da por añadidura. Ujú. El conocimiento se adquiere, la habilidad se adquiere, pero las ganas no. Esas las debes de traer en la sangre, en la entraña, porque esas ni Dios Padre te las va a dar. Sí. Es ciencia, es escuchar, escuchar, escuchar y procurar ese diálogo con la empresa Ujú. y convencer, porque también puede haber personas que tengan un gran don de servicio, pero que puedan todavía no desarrollar la habilidad de negociar para poder resolver tienes que convencer y tienes que saber negociar. Y hay gente que puede ser una persona brillante al momento de escuchar a los compañeros, pero todavía le cuesta mucho trabajo conciliar, convencer. Entonces, creo que sí, aquí primero, como punto elemental, es ese don de servicio. Y no aventar la toalla, porque siempre te van a recriminar. Y es completamente normal. Eso sucede con los gobiernos. Y yo incluso lo asimilo un tanto porque siempre se critica lo malo y muy pocas veces se reconoce lo bueno. Y es completamente normal. Aquí el problema es que nosotros dejamos de comunicar lo que se hacía bien y lo empezamos a hacer apenas hace algunos años. Y eso es lo que tenemos que comunicar de manera constante y reconocer qué es lo que se hace mal, escuchar para no volverlo a repetir y comunicar también cuando no se pudo resolver. Muy bien. Justo mi siguiente pregunta iba enfocada a eso, ¿no? ¿Cómo le haces para mantener motivada a la gente que colabora contigo, a todos tus líderes? Supongo que parte un poquito de ahí, de irles reconociendo también qué es lo que han hecho o cómo lo manejas. Sí, primero es el fomentar que ellos no se caigan, mantener siempre su espíritu de ánimo, que lo tengan a tope, ¿no? A pesar de que tengamos, como les decía hace rato, problemas en casa, problemas de salud, que no sean tan graves, obviamente, o que no sean delicados, que tengamos siempre ese ánimo de escuchar, de atender y de resolver. Y sí, cursos motivacionales, cursos de liderazgo, cursos de oratoria, porque muchos compañeros dicen, oye, pues sí, yo tengo todas las ganas, pero no sé hablar. Digo, bueno, a ver, ahí va un curso de oratoria. Oye, yo tengo y sé hablar perfecto, pero no conozco la ley. Ah, bueno, a ver, vamos a un curso de ley federal del trabajo. Oye, entonces, de acuerdo a las necesidades que vayan externando, vamos arrimando o vamos acercándoles las herramientas necesarias. Pero para mantener su ánimo es siempre estar en contacto con ellos. Ujú. Visitarlos, escucharlos, porque ellos también tienen necesidades y atender sus necesidades y resolver sus necesidades. Hay empresas que no los quieren
por el simple hecho de haber sido electos como dirigentes sindicales. Entonces, de entrada, pues es también tratar de convencer a la empresa de, a ver, ya no me los tigues. Hay supervisores que no los quieren dentro de su área porque pues están con el policía ya a un lado. Entonces, pues también es hacer conciencia entre que el gerente de recursos humanos hable con su supervisor, de, oye, pues tranquilízame al supervisor, no, que no esté ahí atrás de él, del dirigente sindical, hostigándolo. Entonces, primero atender la necesidad del compañero para que se sienta tranquilo y que su preocupación sea más bien escuchar a la gente y atender a la gente. Excelente. Muy bien. Oye, comentabas hace rato, ¿no? Que formas líderes, ¿no? En todo tu equipo. ¿Cómo logras esa parte para que se mantengan comprometidos y pues que crean en ti también, ¿no? Porque obviamente también eres un ejemplo, pero ¿cómo corroboras esa parte? Hay algo muy interesante. Como yo empecé ya hace algo de tiempo, me he reencontrado con dirigentes sindicales en otras empresas. O me he reencontrado con compañeros que los conocí en una empresa y que nos vimos 15 años después y nos reencontramos ahorita. Y ellos han notado o se han dado cuenta que efectivamente se desarrollan líderes y que un trabajador que estaba cosiendo un volante llegó a ser un asesor sindical dentro de la organización. Y entonces se vuelve algo aspiracionista. Dice, oye, pues si ella pudo, si él pudo, pues yo también puedo. ¿Cómo mantengo tranquilo a mi equipo? ¿Cómo mantengo satisfecho? ¿Cómo lo mantengo motivado? Primero, a medida de lo posible y de acuerdo a la necesidad que me permite también la organización, satisfaciendo sus necesidades dentro de las posibilidades, ¿no? Oye, ocupo un permiso porque tengo que hacer esto. Sí, adelante. Vaya, tratándolos bien, porque al final, pues, el buen juez por su casa empieza. Claro. Eh, y después ayudándolos en todo lo que me pidan. Oye, necesito que me acompañes a esta empresa porque definitivamente a mí me pasaba muchísimo eso. Oye, ¿no viene el sector general? ¿No va a venir don Miguel? No. Mm. No. Entonces ya ves la gente y puta, sí te desilusionas, te desinflas en ese momento, pero ahí sacas la personalidad. Y también es desarrollarlos. Tenemos un workshop cada año en el que pues va un coach con nosotros, trabaja esa parte. Tenemos apoyo psicológico también. Y vaya, sí, distintas herramientas, mucho en la parte de capacitación, pero también desarrollo humano para el equipo. ¿Qué parte fundamental dices, Miguel, no? Que a lo mejor hoy nos puedas también dar un tip, ¿no? Como tú dices ahorita, ¿no? De capacitar mucho al personal, ¿no? De liderazgo humano, no dependiendo del perfil, ¿no? De la empresa, pero Fíjense que nosotros involucramos a todos, a la chica que está en recepción, a la chica que nos ayuda con el mantenimiento, al chavo que nos ayuda a entregar documentos, al asesor, a todos. Estamos en el mismo nivel y todos asistimos a las mismas capacitaciones, todos asistimos al mismo lugar, al mismo desayuno, a todo, exactamente a todo. Porque les decía, al final somos una familia y en una familia no discriminas. No, tú estás en un área en donde no te corresponde. No, entonces, no, tú no. A ver, si vamos a ver un tema de la ley federal del trabajo, pues al chavo que, a reserva que él diga, oye, no, pues yo sí quiero, perfecto, pues vente, vamos a estar en tal lugar, y va a ser un taller de 12 horas. Sí, me fleto, ¿no? Pero esa parte sí la involucramos a todos. Y que se hagan parte de la organización, que se sientan parte de la organización. Así tengas 6 meses o así tengas 30 años, que te hagas parte de la organización. Y así tenemos un chavo que está estudiando la carrera, apenas la acaba de empezar, tiene 17 años, y así hay un señor que ya se pensionó, que sigue trabajando, se pensionó con nosotros, tiene 66, 67 años, también, bienvenido. O sea, incluso no hay para nosotros un distingo entre hombre y mujer, tenemos diversidad inclusiva, eh, en edad, en absolutamente todo. qué buen dato nos acabas de dar. Miguel. Oye, para ir cerrando por último, ¿cuál es el aprendizaje más grande que has tenido en la vida? El aprendizaje más grande que he tenido en mi vida, híjole, he tenido varios, pero sí yo creo que el más importante es dedicar tiempo a mi familia. Eh, Porque sí,
el trabajo te da mucha satisfacción, te da mucha, te da muchas cosas positivas, te da un crecimiento extraordinario. Me ha dado mucho mi trabajo. Estoy muy agradecido de mi trabajo, pero creo que si no supiera equilibrar el tiempo entre mi trabajo y mi familia, y actualmente que mis hijos están chicos, yo creo que me hubiese perdido muchas etapas de la vida de mis hijos, que más adelante me hubiera podido arrepentir. Entonces, creo que ese aprendizaje de equilibrar tiempos, dedicarle tiempo a mis hijos en medida de lo posible y de permear eso con el equipo, para mí es elemental para que exista incluso hasta un equilibrio mental. Lo que decías, ¿no? Un equilibrio. Sí, eso Pues, me gustaría cerrar con una frase que te guste, que te motive. Para aquí, para la comunidad, ¿qué frase podría ser? Yo soy un activista sindical nato, completamente nato. Me gusta mucho el motivar a los chavos cuando estoy en una asamblea, insistir en que no se dejen, porque ellos al final tienen el poder. Lo que yo les digo es, yo no voy a estar cuando estén violando un derecho tuyo. Yo no voy a estar al lado de ti. No vamos a coincidir. Más bien a mí me va a llegar la queja. Pero en el instante el único que se puede defender eres tú. Y hay una frase de una dirigente sindical americana, pero que en realidad era este, chicana, su mamá era mexicana, lejana, muy buena. Dice, si no te dejas explotar, no habrá explotadores. Pero es en la línea de batalla. Es en el momento en el que conoces tus derechos. Y es que la explotación, la violación de derechos de trabajo se va a ir erradicando, no con gritos ni con sombrerazos. Cuando sea necesario, sí, pero se va a ir erradicando con conocimiento, con la transmisión del conocimiento. Y aprovechando estas tecnologías que tenemos para difundirlo en masa, completamente. La información correcta y sin poner en riesgo la estabilidad en el empleo de los compañeros. Muchas gracias, qué buena frase. ¿Quieres comentar algo? Excelente. Sí, pues bueno, el siguiente tip de liderazgo que lo acaba de comentar aquí nuestro invitado es de que tú eres tu mayor inversión, tú eres tu activo más importante, entonces ya saben, invierte siempre en ti, en tu educación, en seguirte preparando, en seguirte cultivando para que efectivamente no haya este tipo de abusos. Miguel, pues muchísimas gracias Al contrario. por tu tiempo. De verdad te agradezco. Eres una persona muy sencilla. Aquí está tu casa también. Muchas gracias. Te quería decir, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Cómo estás en redes sociales? Miguel R. Cro. Miguel R. Cro. Cro. Ok, aquí va a aparecer para que lo sigan. Fer. Sí, tuve la oportunidad de estar en sus redes sociales. Tiene videos muy, muy buenos que te los presenta de una manera muy dinámica, muy entretenida, en el sentido de que le puedas sacar todo el provecho. Así que sigue sus redes sociales. Agradecemos muchísimo a la comunidad de Lidérate por habernos escuchado. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y pues no olviden escucharnos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias.